Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos a una entrega más de su programa habitual aquí en el Canal 6, Canal del Sol, Periodismo y Sociedad. Damos la bienvenida, como es normal cada lunes, al doctor Alfredo Polanco, quien hoy también nos entrega Periodismo y Salud. Buenos días, doctor Polanco. Buenos días, Gregory. Buenos días a nuestro público. Y en el día de hoy, un día bastante importante por dos cosas. 15, hoy estamos a 15. Bueno, tres cosas, el 15 de noviembre, acercándose las Navidades, y porque en el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Y es bastante importante, relevante para, yo creo que para todo médico, para todo paciente, no de la República Dominicana, sino del mundo. Entonces, por eso decimos que es bastante importante. Desde luego, y aquí hemos tratado ese tema con la conducción suya en distintas ocasiones. Claro, sin embargo, en el día de hoy vamos a conversar, y ya lo habíamos anunciado la semana pasada, sobre este tema tan importante, el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Se conmemora desde el 1991, o sea, tanto la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Diabetes, ese día en honor al descubridor de la insulina, que justamente cumplió sus 100 años, ya que fue en el año de 1921 que se descubrió la insulina. Ahora, ¿por qué se conmemora un día tan importante? Puesto que cada día va en aumento la prevalencia de pacientes diabéticos a nivel mundial. Y es por eso, precisamente, para llamar la atención sobre ese aumento de esa pandemia, porque es una pandemia, y constituyó la sexta causa de muerte en el mundo en el año 2019. O sea que es bastante importante que nosotros llamemos la atención, sobre todo a los gobiernos, a las autoridades, sobre la proliferación de esta enfermedad no transmisible, porque no se transmite porque usted se le pegue. Sin embargo, le tenemos bastante miedo a las enfermedades transmisibles, y las enfermedades no transmisibles son las que conllevan a más alta mortalidad. Y como son no transmisibles, posiblemente le prestemos eh, poca atención a esta enfermedad tan importante como es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, ahí está el por qué se conmemora el día 14 de noviembre, una fecha tan importante para nosotros como médicos, el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Tenemos que señalar, Gregory, y es un dato bastante importante y relevante, aproximadamente el 39%, en las últimas estadísticas, 39% de los pacientes que son diabéticos no conocen su condición de diabetes. Es un dato bastante relevante, que casi la mitad de los pacientes que son diabéticos no lo saben. Cuál es la justificación de que no lo sepan o no lo sospechen? Porque la diabetes, según usted nos ha explicado y lo que conocemos, tiene diferentes manifestaciones cuando aparece en el organismo, cuando una persona lo está padeciendo. Lo que ocurre es que estas manifestaciones que se presentan se van a presentar muy tardíamente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, un paciente puede tener, una persona puede tener la glicemia alta, 150, 200, un paciente es diabético y no lo sabe. Entonces, puede permanecer durante años sin tener ninguna manifestación clínica, como la que ya hemos hablado anteriormente, que el paciente le da mucha sed, el paciente orina mucho, el paciente tiene mucho deseo de comer, pérdida de peso, que es como le llamamos las enfermedades de las P, poliuria, polidipsia, polifagia, o sea, tomar mucha agua, orinar mucho, comer mucho, y la otra P es la pérdida de peso.
Entonces el paciente puede tener esta sintomatología durante años y no notarlo porque se van presentando de manera paulatina, lenta, progresiva, y el paciente simplemente se va acomodando y piensa que eso es normal hasta que conversa con otra persona o hasta que va al médico y le hacen los análisis pertinentes y ven que tiene una glicemia en 300. Entonces, ese es el problema. Mire, usted ha mencionado síntomas que uno puede estarlos padeciendo o viviendo o mirando y como usted dice, pensar que es algo normal. Habló de tener mucha sed. Bueno, hace qué calor, imagina, con esta sed que yo tengo, entonces uno lo aduce que es por la situación del calor. La orina, orinar mucho. Bueno, es que yo bebo mucha agua, porque yo para estar sano tomo mucha agua. Hambre, bueno, es que yo hago mucho, me ejercito mucho, yo me muevo mucho, que muchas calorías, por eso tengo hambre. Y la pérdida de peso, bueno, está funcionando, yo estoy controlándome en la comida, en los ejercicios y he bajado de peso y hasta aplaudo. Entonces, yo podría preguntarle, doctor, ¿puede ser que haya un solo de estos factores, de estos efectos, y uno lo achaca a cualquier cosa, pero sea el indicio de que hay diabetes? No tienen que presentarse todos en conjunto. No tienen que presentarse todos en conjunto. O sea que es bastante importante por eso que la persona que tenga cualquiera de este cuadro clínico, sobre todo, si es un paciente que ha ganado mucho peso en principio, porque uno de los principales factores de riesgo para que un paciente desarrolle la diabetes es la obesidad y el sobrepeso. Por eso es que el día 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Este es el principal factor de riesgo para la patogénesis de la diabetes mellitus. Entonces, ese paciente obeso, sedentario y que además de eso tenga los factores de riesgo genéticos para la diabetes, madre o padre o tíos diabéticos, pues lógicamente es un paciente que ante cualquier dato de estos que habíamos mencionado anteriormente, es un paciente que debe de acudir a un centro de salud y hacerse unos niveles de glicemia en ayuna y el médico luego posteriormente le va a recomendar que se lo haga después de haber comido, porque se hace la glicemia en ayuna, glicemia postprandial y también la hemoglobina glucosilada. Este último análisis me va a dar el dato de cómo han estado los niveles de glicemia en los últimos 3 meses, o sea que es un análisis bastante importante y que nosotros para mantener un control del paciente diabético, pues también se lo realizamos al paciente diabético, lo que es la hemoglobina glicosilada o glucosilada. Y esto nos dice cómo han estado los niveles de glicemia en los últimos 3 meses. Entonces, ¿por qué un paciente y por qué se habla? Porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo los médicos saben que el 40 o 39% de los pacientes diabéticos no saben que son diabéticos? Bueno, toma un segmento de la población, como hizo, por ejemplo, nuestro Hospital de la Diabetes y la Universidad Iberoamericana en el 2017, se evaluaron, creo que fueron 12,000 y tantos pacientes, y de esa cantidad de pacientes que se evaluaron, unos conocían que eran diabéticos, otros no conocían que era diabético, pero con el análisis que se le hizo, entonces se concluyó en que aproximadamente el 13% de la población dominicana es diabética y que el 9% de la población dominicana es prediabética. Entonces, de todos esos, de ese 13%, se vio, por ejemplo, que el 39% de esos pacientes no sabía que era diabético. Así es que se hacen los estudios, porque muchas veces la gente se ve acá y cómo es que meten en las estadísticas a pacientes que no saben que son diabéticos. Precisamente porque se selecciona un segmento de la población y ahí no tiene que ver con que usted sepa o no sepa. Y ahí se le hace el diagnóstico de diabetes o se le confirma. Mi condición de prediabético, si lo soy, yo puedo echarla para atrás, ¿correcto?
Claro que sí. Un paciente prediabético puede retrasar e incluso hasta evitar ser diabético en el futuro. Doctor, usted ha dicho hasta evitar, o sea, que el grado de cruzar a ser diabético, una vez se ha determinado que hay prediabetes en una persona, es alto. Claro que sí, claro. Ese paciente que es prediabético, de continuar con el estilo de vida que llevaba, si no la modifica, ese paciente en poco tiempo va a ser un paciente diabético. De acuerdo, doctor, lo que yo quiero significar es que, de acuerdo al término que usted utilizó, la expresión hasta, sería muy difícil una persona, porque inicialmente usted me dice que sí, que una persona puede evitarlo, o sea, devolver esa situación, pero es muy difícil. No tan difícil siempre y cuando el paciente haga lo que se llama cambios del estilo de vida. Ya. Más importante de todo son los cambios del estilo de vida. Por ejemplo, la dieta, el ejercicio. El paciente tiene que comer sano, primeramente. El paciente tiene que perder peso. Pues yo tengo un paciente con una obesidad mórbida, un índice de masa, por ejemplo, de 30 o 35 miligramos por kilogramo. Ese paciente, que es un paciente obeso, que todo el mundo lo ve, si ese paciente lleva una dieta y se lleva a un peso normal, ya ese paciente está disminuyendo más de un 50% la posibilidad de que sea diabético. Hay pacientes que se hacen lo que es la cirugía metabólica o cirugía bariátrica, los pacientes que tienen obesidad mórbida. Entonces, son pacientes que incluso eran diabéticos y con esa cirugía metabólica, esa cirugía, la Oh, manga gástrica o el bypass, pueden ya no requerir insulina ni medicamentos para la diabetes. ¿Por qué? oh, ¿Qué es lo que ocurre? Mi páncreas, que es el productor de la insulina, está dado para manejar la glicemia de un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, vamos a suponer. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted en vez de tener 70 kilos, tiene 140 kilos, entonces ya usted tiene el doble de células que ese páncreas debe de producir insulina para el doble de células, porque usted tiene 140 kilos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese páncreas va a agotar su reserva de insulina o simplemente no va a ser suficiente. O sea, está claro, ¿no? Y más si ese paciente tiene factores que predisponen a la diabetes. O sea, le hago una lamentablemente. pregunta. Le hago una pregunta. Usted le está dando, eh, la ciencia le está dando la capacidad a una cirugía bariátrica, la posibilidad de que una persona revierta su condición de diabético. Entonces, si yo tengo 140 kilos y sin cirugía bariátrica vuelvo a los originales 70 kilos que me demandan menos insulina, ¿puede suceder lo mismo? Claro que sí, sin ningún tipo de O problema. sea Lo que único, una persona diabética puede revertir su condición de diabética si reduce, no es que sea una esperanza falsa, pero estoy hablando de números que usted está dando. sí, claro. Si reduce su masa corporal, su exceso de peso y su estilo de vida, ¿es posible entonces que la diabetes sea reversible en esos casos? Que se sepa, lo primero que tenemos que decir es que la diabetes todavía no se cura. Pero si un paciente es diabético, obeso y pierde peso, el paciente durante un periodo de tiempo puede incluso no requerir medicamentos y manejarse con dieta y ejercicio, pero sigue siendo diabético en este caso. Entonces, la esperanza del paciente es básicamente eso, la pérdida de peso no importa por el método que sea, pero esa pérdida de peso debe de ser constante, debe ser mantenida en el tiempo. Recuérdense que hay muchos pacientes, hay muchas personas que es por fiebre. Entonces, pues de momento pierden peso, de momento vuelven y ganan peso, pues no, lamentablemente no está de nada. Usted tiene que ser persistente en lo que usted hace. Y si usted tomó una dieta y ejercicio para perder peso, pues no la esté soltando a cada momento y volver y poner eso. No, así no debe de ser. Mire, y entonces en el caso, doctor Polanco, de las personas que no son obesas y son diabéticos,
son diabéticos. No, no, entonces ahí no funciona la No, característica ni la condición de que la obesidad es que le ha producido su diabetes. no, porque hay muchos factores para la patogénesis de la diabetes. Hay factores que son modificables y factores no modificables. Ya, La obesidad es un factor modificable. Ahora, ¿qué no es modificable? La edad, el factor genético, el factor posiblemente más importante para que un paciente desarrolle una diabetes, como dicen algunos. Ah, mi padre y mi madre ambos son diabéticos. Yo soy diabético, lamentablemente. Esa fue la herencia que me dejaron. Pero bueno, hablando de diabetes, un paciente puede vivir perfectamente con la condición de diabetes todo el tiempo. Ahora, el lema de ahora, de este año, de este 2021, eh, soy diabético, ok, tengo acceso a los medicamentos para el manejo de la diabetes. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque recuerde usted que los pacientes que son diabéticos en muchas ocasiones son hipertensos, pues también son obesos y son medicamentos que necesitan una gran cantidad de medicamentos para su manejo. Pues hay muchísimos pacientes que lamentablemente usted le indica la insulina y el paciente no tiene acceso a comprarla. Usted me la indica los demás medicamentos antidiabéticos orales, el paciente no tiene acceso a esos medicamentos. Entonces, lamentablemente, ¿qué viene con esto? Las complicaciones crónicas. Y las estadísticas lo dicen muy claro. Dicen las estadísticas que aproximadamente el 50 al 70% de los pacientes diabéticos no tienen un control metabólico estricto. O sea, más de la mitad de los pacientes que tienen su condición de la diabetes, o sea, que saben que son diabéticos, no están completamente controlados. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Las complicaciones crónicas de la diabetes y las complicaciones agudas, porque las agudas son el denominado la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico y las hipoglucemias. Son complicaciones que se presentan de ahora para ahorita, o sea, son complicaciones agudas, pero también están las complicaciones crónicas de la diabetes. Aquí tenemos la nefropatía o enfermedad renal diabética, tenemos la, la retinopatía diabética, y por eso ustedes van a ver cuántos pacientes con ceguera por la diabetes. Tenemos la neuropatía diabética, y por eso usted va a ver el pie diabético. O sea, la principal causa de amputaciones no traumáticas es la diabetes. O sea, cuando usted ve un paciente con muletas, aún estando en República Dominicana, que es el país del mundo donde más accidentes de tránsito hay, pero posiblemente hasta aquí, la mayoría de los pacientes que usted ve con muletas es por diabetes. Bien, doctor, mire, esas complicaciones producto de la diabetes, me gustaría que usted las tratara, le dijera al televidente cómo enfrentarlas, cómo manejarlas, porque verdaderamente cuando llegue esa situación, pues el asunto es de mucho más cuidado que cuando se está iniciando el descubrimiento de este padecimiento. Entonces, esas situaciones, cuando ya existen esas complicaciones, sería bueno escuchar sus recomendaciones, pero le pido que hagamos una pausa breve. ¿Cómo no? Bien, ¿Cómo no? bien. Continuamos en breve con el doctor Alfredo Polanco, hablando sobre el Día Mundial de la Diabetes y, por supuesto, de la diabetes. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Doctor, quedamos en el punto de usted hacer las recomendaciones cuando las complicaciones producto de la aparición de la diabetes, pues lamentablemente ya están de manifiesto en el organismo de la persona que ha sido pues diagnosticada con diabetes. Lo primero sería que el paciente no presentara las complicaciones. Eso sería lo ideal. Ahora bien, nosotros podríamos disminuir, porque muchas veces no se pueden evitar, precisamente porque
Hay factores predisponentes para cada complicación. Por ejemplo, la diálisis o la nefropatía diabética, la insuficiencia renal crónica. En el año 2019, el 44.4% de todos los pacientes que requirieron, que iniciaron terapia de sustitución renal, o sea, como diálisis peritoneal, lo que fueron trasplantados en Estados Unidos, fue secundario a la diabetes, o sea, el 44.4%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos disminuir a su mínima expresión las complicaciones crónicas que ya mencionamos? La nefropatía diabética, el pie diabético, la retinopatía, la cardiopatía, con un control metabólico estricto. Ese paciente diabético, aunque no sienta que la glicemia está en 300, en 400, no solamente debe de controlarse los niveles de azúcar cuando va a ir al médico. Nosotros nos damos cuenta cuando el paciente tiene una hemoglobina glicosilada en 10 o 12, decimos, pero usted ha estado completamente descompensado o descompensado metabólicamente. Entonces, ese paciente debe estar estrictamente controlado, debe de visitar a las subespecialistas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me llegan cuando ya hay que dializarlo. No debe de ser así. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes, inmediatamente un paciente se diagnostica, porque tenemos lo que son las consultas de primera vez y luego las consultas siguientes. En esa consulta de primera vez se manda al paciente a las diferentes subespecialidades, al oftalmólogo, al nefrólogo, incluso al cirujano vascular, para ver cómo está su sistema de conducción nerviosa, cómo está la retina, cómo está, si tiene albúmina o no. O sea, eso es lo principal, eso es lo básico, porque muchos de los pacientes, como les había dicho anteriormente, podrían estar cursando con la diabetes durante 5 años sin darse cuenta, incluso hasta 10 años puede tener un paciente oculto. Cuando se hace es cuando ya tiene complicaciones crónicas. Yo he tenido pacientes que, pero me diagnosticaron la diabetes en 2 años, ya estoy en diálisis. ¿Quién dice eso? Ese paciente tenía más de 8 años siendo diabético y no lo sé porque le corremos al médico. No queremos ir a una consulta. Entonces, lamentablemente, porque lo que dice mucha gente es, que si voy a una consulta me van a encontrar esto, aquello y lo otro. Pues, si no va a la consulta, ¿cuándo van a encontrar esta enfermedad? Cuando ya hayan complicaciones. Entonces, pero por mire, eso es importante de que el paciente acuda a tiempo al médico. sí, ahora hay algo, doctor, y es una realidad también, como la que usted expresa. Es la ignorancia de la persona, la ignorancia de que ese síntoma, ya en el primer segmento mencionamos 4 síntomas, que uno de esos síntomas es posiblemente una alerta, pero yo lo ignoro o lo achaco a otra situación. Entonces ahí entra lo siguiente. He abogado en muchas ocasiones porque y a usted se lo he mencionado aquí en el programa, como interrogante, que los organismos de salud, básicamente el Ministerio de Salud, no es que otros no lo hagan, pero que el Ministerio de Salud haga una campaña, no, un trabajo permanente de información, de orientación. Por ejemplo, con usted que es médico, soy el doctor Alfredo Polanco. Si usted tiene mucha sed, si usted tiene mucha hambre, si está perdiendo peso o si está orinando demasiado, vaya a su médico porque es posible que usted tenga padecimiento de diabetes. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ya, eso es un comercial que puede salvar muchas vidas. Se lo entregué gratis sin cobrarle. Claro que sí. La creatividad fue gratis, pero es elemental, porque no hay que decir nada rebuscado, sino situaciones que se nos presentan diariamente. Entonces, ese detalle, el que lo estaba usted oyendo hoy, y sabe, la mujer que hoy lo oye y dice, bueno, pero el doctor me ha dicho que yo estoy perdiendo peso. Sí, yo estoy perdiendo peso, déjame ver si es diabetes. Esa señora es posible que usted
le esté salvando o aliviando su vida, si va a hacerse un examen para determinar qué está pasando en su cuerpo, porque está rebajando inexplicablemente. Entonces, he abogado siempre por eso. Las autoridades de salud es muy poco o nada en ese aspecto, y me disculpan si lo hacen, pero no me doy cuenta. Y excúseme usted porque le tomé mucho tiempo. No se hace, lamentablemente, no se hace. Por eso es que hemos abogado por una atención primaria, que ese centro de atención primaria tenga tanta cantidad de pacientes, 10.000, 15.000, la que sea, y le dé seguimiento periódicamente, e incluso que ese paciente que le toca una cita a los 3 meses se llame por el call center, venga acá a su consulta de diabetes, qué pasa que no ha venido, y se investigue por qué no ha acudido, pero no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino también las ARS, porque déjeme decirle que a una ARS no le conviene que un paciente se le complique y que llegue a diálisis. Claro, Imagínese usted cuánto es la cantidad de dinero claro, claro. gastar en un paciente renal crónico. Son más de, Las ARS muy bien podrían hacer esa inversión también. son más de Y 60 es mil. menos la inversión y mayor el beneficio social y humano que va a recibir. Esa es una combinación de ganar, ganar, ganan ambas partes. Pero hay un misterio, no entiendo por qué no se hace eso. Bueno, Y hace falta. yo quisiera saberlo también porque lo más importante es que esas entidades, tanto las ARS como el Ministerio de Salud, eh, hagan anuncios sobre las medidas preventivas y sobre todo estas enfermedades no transmisibles, dígase bien, y que no es mucho el esfuerzo que tienen que hacer. Simplemente, como usted dice, presentar un spot donde incluso se vea el paciente acudiendo al médico y cómo ocurrió la prevención de que ese paciente, de no hacerlo, en tanto tiempo iba a estar en diálisis. Y miren cómo está caminando y todo bien, Desde perfecto. luego. O sea, que hay orientaciones importantes. ¿Y por qué no? Es que también él debería de tener programas educativos. O sea, yo siempre lo he dicho. Yo no entiendo cómo la salud pública debería de tener programas educativos en estaciones de radio, de televisión importantísimas, para que se divulguen esas informaciones o sea, por una voz autorizada, donde cada tema, sobre todo sobre las enfermedades que más inciden en cada país, en cada región, se hable y se hable sobre las medidas preventivas. ¿Y por qué no? Yo estoy seguro de que las personas van a tomar en cuenta esas recomendaciones siempre que estén dadas por médicos de peso, yo digo, que tengan conocimiento de causa de lo que están tratando. Sí, hay otro aspecto, y ya volviendo a la parte de la situación que afecta a la persona, hombre o mujer, ¿dónde hay mayor incidencia en aparición de diabetes? La diabetes, lamentablemente, es en el sedentario. Vida sedentaria. Ese es el principal, el factor genético, pero el otro es la vida sedentaria, básicamente. Por eso es que lamentablemente se hace un llamado a la actividad física, a esos 30 a 60 minutos de caminata diaria que debe hacer cada persona. Lamentablemente las complicaciones que nosotros vemos a nivel del paciente con insuficiencia renal crónica es en el hombre. Tenemos más hombres en diálisis con diabetes que mujeres. Uno a veces no se explica por qué, pero siempre que usted ve una unidad de diálisis con 12 pacientes realizándose, usted va a ver 3 mujeres y el resto hombres. O sea, parece que nosotros nos cuidamos menos. Parece que las mujeres acuden más a la consulta y de hecho, a las mujeres acuden más a la consulta. Nosotros vemos todos los días. A veces el paciente cuando va a la consulta va acompañado de una mujer. Entonces las mujeres van, claro, las mujeres van más a la consulta porque las mujeres se acostumbran a chequearse desde que antes de estar embarazadas, se quedan con ese hábito. Sin embargo, el hombre cree que después de los 45 años, cuando ya tiene su próstata con problemas, que debe de chequearse. Entonces, debe de haber
un chequeo preventivo. Ese chequeo preventivo, miren, lo que nosotros hemos detectado en pacientes que tienen 4 o 5 años que no se chequean, es increíble cuando usted ve ese colesterol, ese triglicérido, esa creatinina, esa glicemia y todos esos análisis alterados. Y el paciente lo que le dice, bueno, como no me sentía nada, no iba al médico. Y entonces usted le encuentra la presión alta. Y el paciente dice, no, pero que yo no me siento nada. Es que la mayoría de esas enfermedades no dan sintomatología. O el paciente no nota como que eso es malo, porque, como usted lo dijo ahorita, todas las 4 P, el paciente siempre quiere darle alguna explicación. Y es que en medicina usted no puede darle explicación a todo porque usted no es médico. Por eso es importante que usted Claro, claro. acuda periódicamente a hacerse ese chequeo de rutina con ese médico que es un médico de cabecera. Entonces es bastante importante, por eso insistimos en la verdadera, la atención primaria. Con atención primaria podemos ahorrar una gran cantidad de recursos a nivel de salud pública. O sea, no es que se van a gastar más recursos, es todo lo contrario. Se van a ahorrar o nos vamos a ahorrar una gran cantidad de recursos porque la medicina más barata es la medicina preventiva. La más cara es la curativa y la de rehabilitación. Lamentablemente esa es la más cara. Bien. Mire, Licho ha tenido inconvenientes hoy en la conexión. Esperemos que pueda resolver esa situación en breve tiempo. Y quisiera, doctor, preguntarle, ¿hay diabetes también infantil, jóvenes? Y usted ha hablado de hábitos de vida, de alimentación, de obesidad. Entonces, un jovencito, un niño, ¿cómo puede llegar a ser portador o haber llegado al punto de que su organismo le haya producido una diabetes? Bien, lo primero que hay que saber es que hay 3 tipos de diabetes. Tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. En sentido general, esos son los 3 grandes tipos de diabetes. El diabético tipo 1, que anteriormente se le llamaba diabetes juvenil. Ese tipo de diabetes generalmente se presenta en niños, en adolescentes. Es todo lo contrario, representa el 10% de, de los pacientes que se diagnostican como diabéticos, solamente el 10% tienen el tipo 1. Ese es el paciente que tiene una deficiencia absoluta de insulina. Ese no produce nada de insulina. Ese es el paciente que desde que se hace el diagnóstico de diabetes tiene que inyectarse insulina. El diabético joven, diabético juvenil. Ese tipo de diabetes, lamentablemente, muchos pacientes o muchos familiares en nuestro país lo descuidan. Sin embargo, un paciente diabético tipo 1 puede vivir todo el tiempo, 60, 70, 80 años, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se inyecte su insulina, porque lo que necesita es insulina y comprensión de los padres. Y hablo de esto porque cuando a un padre le diagnostica a un hijo con diabetes tipo 1, ambos deben de ir a psicología, tanto el padre como el niño, los padres como el niño, porque muchas veces nosotros hemos visto cómo hay padres que descuidan a sus hijos con esta condición de diabetes tipo 1 y están todos los días en la sala de emergencias. ¿Y Entonces, quién le indica a esa familia que deben asistir al psicólogo, doctor? Y hablo básicamente en la parte del hogar que económicamente es más bajo, donde hay menos facilidades en todos los sentidos y muchas veces hay menos conocimiento. si su médico de cabecera tiene la obligación, tiene que mandar a a los familiares. Los hospitales públicos, cuando hay esos casos, les indican a esas personas de clase económicamente más desprotegida que vayan a psicólogos. El sector de salud, el sistema de salud del Estado tiene asistencia psicológica disponible. Sí, entiendo que sí, en la mayoría de los centros de salud hay psicólogos y el médico casi siempre, porque debe de ser siempre que lo tiene que referir
a psicología? Pues el impacto de cuando a un padre le dicen que su hijo de 2 años, de 3 años, oigan lo que estamos diciendo, un paciente de 2 años puede ser diabético, de 1 año puede ser diabético. Entonces Wow. es un impacto psicológico bastante fuerte para los familiares. Entonces se debe de enviar a psicología, deben de ser evaluados por psicología los familiares, los padres y muchas veces incluso hermanos de ese paciente tienen que ser evaluados por psicología. Mayores de 40 años que no fallan en aquel momento conocen este poderoso compuesto que toman antes de acostarse con una chica. Solo necesitas calentarte unos segundos allí en tu casa Parece que y hubo podrás una hacer interferencia ahí. parte del INSS. Con respecto a los pacientes diabéticos tipo 2, que estábamos viendo que anteriormente no se veían en niños y adolescentes diabéticos tipo 2, se va a ver esos niños, esos adolescentes con una obesidad mórbida, pues desde que nosotros lo vemos, ya conocedores de la materia, les miran ahí a un prediabético, lamentablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Estos niños obesos, muchas veces la familia lo coge de chiste y por todo, cuando hacen cualquier mañosería, lo que le dan es comida, lo gratifican con comida. Entonces, por eso uno de los objetivos, y por eso es que se conmemora este día tan importante, el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes, es precisamente para llamar la atención a que esos niños que hoy son obesos son futuros pacientes diabéticos. Por eso es que cada día los gobiernos de la mayoría de los países del mundo están estimulando e incentivando a que alrededor de los centros educativos, llámese las escuelas, pues que no se expendan bebidas, las gaseosas, todas esas bebidas que tienen alto contenido de azúcares. Cada día se les debería de poner, y eso es lo que hacen muchos gobiernos, más impuestos a esas bebidas gaseosas que son tan dañinas para la salud de las personas y que lamentablemente no aportan prácticamente ningún beneficio a la salud colectiva, sino que lo que van a conllevar es a que cada día tengamos en nuestras ciudades más pacientes obesos que son pacientes futuros diabéticos, lamentablemente. Y de ahí hay derivaciones como las que usted había mencionado cuando hay complicaciones. La diabetes en algunas ocasiones afecta de tal manera, por ejemplo, la vista, la visión de las personas, que les dificulta este sentido, pues, usarlo en la mayor aceptabilidad posible. Hemos Sí, visto que sí, por también eso, hay personas que pierden por completo la visión. pero habíamos dicho, una de las principales complicaciones es la retinopatía. Retinopatía viene de daño de la retina, de los ojos. O sea que una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, ok, el glaucoma, pero es la segunda, es la retinopatía diabética. Esos pacientes diabéticos van a tener manifestaciones oftalmológicas desde muy temprano. Y usted va a ver a esos pacientes que teniendo 3 4 5 años siendo diabéticos, pues no acuden al oftalmólogo, a pesar de que nosotros como médicos, incluso nefrólogos, le preguntamos, ¿y ya usted fue a su oftalmólogo? Ah, no, doctor, esa la dejé para último. Y usted le pregunta a los 6 meses, ¿fue al oftalmólogo? No van. O sea, solamente van al oftalmólogo cuando ya no ven absolutamente nada. Entonces, muchas veces, ya cuando se le quiere hacer un estudio angiográfico para ver cómo está su sistema ocular, ya no se le puede ni siquiera realizar porque se le va a hacer un estudio con medio contraste y el paciente ya tiene insuficiencia renal y el estudio pues no se lo puede hacer. Entonces de ahí la importancia de que el paciente llegue temprano al médico diabetólogo, al médico endocrinólogo, al médico que le trate su diabetes, porque así vamos a tener que posiblemente las complicaciones crónicas no van a presentarse. Entonces yo tengo muchos pacientes, de verdad, muy bien tratados, que tienen 30 años y hasta 40 años siendo diabéticos. Y, ok, usted me dirá, pero tal vez porque no tienen el factor genético, pero ven bien, usted le ve sus
4 extremidades perfectamente bien. Usted ve que la creatinina está normal, no tienen albúmina, etcétera. Pero son pacientes que son completamente bien disciplinados, pacientes que llevan una dieta adecuada, pacientes que practican ejercicios, pacientes que no se pierden una cita con su médico diabetólogo, que usan su insulina, porque hay algo que bueno que me acordé ahora, y es que muchas personas o muchos pacientes le temen a la insulina. Lamentablemente, no debemos de temer la insulina, porque la insulina es una hormona que produce normalmente mi páncreas, Claro, y que por esa claro. producción de insulina que mi páncreas pues va segregando a cada momento, a cada minuto. Por eso es que yo no soy diabético. Entonces, la diabetes se presenta precisamente cuando hay un déficit de insulina, que puede ser absoluto, total, o puede ser relativo. Entonces ahí Claro. que se va a presentar la diabetes. O sea que hay pacientes que inmediatamente su médico le prescribe insulina, pues el paciente ni vuelve a ese médico, como si ese médico fuera su enemigo, y es todo lo contrario. Ese médico que le prescribió insulina y que vio que usted tenía una hemoglobina glicosilada en 11 o 12 y que dijo, usted no se está controlando con pastillas, vamos a ponerle insulina. Ese médico es el que más lo quiere a usted, porque de usted seguir usando pastillas cuando ya a usted le corresponde utilizar insulina o una combinación, tanto insulina como pastillas, pues esa es la diferencia entre que usted haga una complicación o varias complicaciones crónicas o no la haga. Entonces, por eso es importante que usted se lleve de lo que le dice su médico. Su médico no quiere no hacer daño, no hacer daño. O sea, eso es parte del juramento que nosotros hacemos, no hacer daño. Bien, doctor, brevemente para finalizar, la adquisición de los medicamentos para tratar la diabetes. Por ejemplo, hay medicamentos que uno puede manejar su enfermedad adquiriéndolos en las farmacias denominadas del pueblo, como le dice la población, ya que como hay tantas personas, hay muchas personas que no tienen recursos suficientes, quizás para buscar las medicinas en otro lugar, esos medicamentos aparecen ahí, Algunos y aparecen. algunos. Y muy buena pregunta esta, muy buena pregunta, Gregory, porque lamentablemente tenemos medicamentos que son muy buenos, de última generación, para el manejo de la diabetes y para evitar esas complicaciones tan importantes de la diabetes como es la nefropatía diabética, que cuando se la prescribimos al paciente, óigame, medicamentos que son para el manejo de la diabetes, pero que también se utilizan para el manejo de la nefropatía diabética. Cuando se lo prescribimos, pues las ARS no las cubren, lamentablemente. Compran durante un mes, durante 2 meses, pero luego no pueden seguir comprándola. Y es lamentable cuando usted tiene un paciente que tiene una proteinuria masiva, como me ha ocurrido con varios pacientes. Le prescribimos los medicamentos muy bien el primer mes, pero me dicen, doctor, mire, pudimos comprarla, pero haciendo un gran esfuerzo porque el seguro no me cubre. Y luego a los 2 meses el paciente te dice que ya pudo comprar la última porque lo ayudaron los familiares, pero que no puede porque el seguro no lo cubre. Es lamentable. Entonces, ese paciente va a caer en diálisis, lamentablemente. No digo lamentablemente porque un paciente en diálisis puede durar bastante tiempo, 10 años, 20 años. Tengo pacientes ahora mismo un paciente que cumple 18 años recibiendo diálisis, o sea que la diálisis es una alternativa de vida. Sin embargo, muchos pacientes se les acelera la llegada a diálisis por no contar con los recursos para manejar su condición de diabetes. Y por eso precisamente ese es el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes. ¿Hay acceso a todos los medicamentos para el manejo de la diabetes? Debería de haberlo, porque muchos millones de personas evitarían perder la vida, evitarían llegar a estas complicaciones crónicas de tener acceso a la mayoría Así de es. estos medicamentos. Y el costo para las administradoras de riesgos de salud sería mucho menos
utilizando estos medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos liraglutide, semaglutide, son medicamentos, nombres genéricos de medicamentos, dapaglifosina, canaglifosina, que son medicamentos costosos, pero muy efectivos, porque la ventaja de esos medicamentos es que hoy en día no son exclusivamente para el manejo de la diabetes, sino que también son para el manejo de las enfermedades renales dependientes de la diabetes, enfermedades cardíacas dependientes de la diabetes, o sea que se utiliza inclusive para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entonces sería interesante que las ARS tuvieran una mejor orientación sobre los medicamentos y que nos digan siempre, no, esa molécula no la cubrimos, tiene que comprar otra. O sea, las ARS están mandando al médico a que prescriba medicamentos porque tal medicamento no lo cubre. Y no debe de ser así, porque si nosotros, que somos los estudiosos de la materia y sabemos que tal medicamento es el más efectivo, inclusive costo efectivo, porque a la larga, ese medicamento que hoy es caro, sin embargo, para el paciente en un periodo de 10 años es más costo efectivo que ese medicamento que hoy es barato, pero que en 3 o 4 años el paciente va a llegar a diálisis y ese paciente va a requerir más de 60,000 pesos de tratamiento dialítico por mes. Bien, doctor, explicación bastante amplia y entendible que usted ha dado, y ojalá que ahora que se está tratando de hacer una reforma integral en la ley de salud de la República, del sistema de salud de la República Dominicana, pues ese aspecto pues pueda estar incluido. Ojalá los legisladores lo escuchen y que Dios lo escuche a usted para que entonces ellos sientan ese efecto. Gracias, doctor. Lamento y lamentamos que el dicho Matos hoy no haya podido hacer su conexión como siempre. Se hubiera dado banquete, pero que lo aproveche el próximo lunes, ¿usted entiende? Así son estas transmisiones de ahora que le dan problemas a uno. O que lo vea por las redes sociales, si él lo pudo subir, no hay problema. Doctor Alfredo Polanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Periodismo y Sociedad, que cambia de nombre los lunes y se denomina Periodismo y Salud. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias. Muy bien, doctor.